Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática. Cada día un motivo más para aprender y acercarse a Dios. Este estudio tiene 5 puntos. 1. Textos bíblicos. 2. Explicación de la lección. 3. Espíritu de profecía. 4. Aplicación a la vida. Y 5. Conclusión del estudio. El título de hoy es La segunda mejor opción 1. Textos bíblicos principales. Éxodo 17, verso 11 al 13. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué 6, verso 15 al 20. Y sucedió que al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y sucedió que cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Y el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Deuteronomio 20, verso 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. 2. Explicación de la lección. El relato de Éxodo 17 y Josué 6 nos presenta 2 momentos clave en la historia del pueblo de Israel. El inicio de su experiencia de guerra tras el Éxodo y la conquista de la tierra prometida. En ambos relatos, el factor decisivo no fue la fuerza militar, sino la dependencia del poder divino. En el desierto, los israelitas debieron aprender que la victoria provenía de la intercesión y obediencia, no del esfuerzo humano. Moisés, con sus manos levantadas, simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra. Cuando la fe se mantenía firme, el pueblo prevalecía. Cuando se debilitaba, el enemigo avanzaba. En Jericó, tras 40 años de peregrinación, la lección se repetía bajo una nueva forma. No se trataba de espadas ni estrategias, sino de confianza y obediencia exacta a las instrucciones divinas. El plan original de Dios para Israel no incluía la guerra. Su propósito era que la obediencia y la santidad fueran su defensa. Sin embargo, el pueblo se alejó de esa confianza, escogiendo la segunda mejor opción: pelear en lugar de confiar. La guerra se convirtió en una consecuencia, no en el ideal divino. En su misericordia, Dios descendió al nivel de su pueblo y los acompañó en medio de sus decisiones, transformando sus batallas en lecciones de fe. En Amalec aprendieron la importancia de la intercesión y en Jericó, la del silencio y la obediencia. En ambos casos, la victoria fue de Dios, no del hombre. El contraste entre los dos relatos revela una progresión espiritual, de la fe sostenida por otros, Moisés, Aarón y Hur, a la fe colectiva que derriba muros. Israel debía comprender que su poder no residía en la espada, sino en la presencia divina. Cada batalla era una oportunidad para reafirmar que Jehová pelea por su pueblo. Cuando los muros de Jericó cayeron, fue una demostración visible de que la obediencia produce milagros. Así, la lección nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo incluso cuando elige el camino más difícil. Él transforma la segunda mejor opción en una oportunidad para aprender a depender de Él. 3. Espíritu de profecía. El Señor nunca ordenó a su pueblo que emprendiera guerras de agresión. Sus batallas debían pelearse en defensa propia, y en cada conflicto debían reconocer que Jehová era su capitán. Cuando Israel confió en su propia fuerza, sufrió derrota, pero cuando dependió plenamente de Dios, ninguna fuerza pudo prevalecer contra ellos.
Patriarcas y Profetas, página 509. Cuando Moisés alzaba las manos al cielo, era un símbolo de que su intercesión ascendía por Israel. Así Dios enseñó a su pueblo que mientras oraran y dependieran de Él, tendrían la victoria. Pero si dejaban de confiar, serían vencidos por sus enemigos. Patriarcas y Profetas, página 317. Jericó fue un ejemplo de la forma en que el Señor actúa cuando su pueblo confía plenamente en Él. Los muros de la ciudad cayeron no por la fuerza del brazo humano, sino por la obediencia y la fe que honra a Dios. Si el pueblo de Israel hubiera manifestado la misma confianza a lo largo de su historia, ninguna nación habría podido resistir su avance. Profetas y Reyes, página 222. El propósito de Dios para Israel era hacerlos depositarios de su ley y su luz. Pero cuando dudaron de su poder y prefirieron depender de métodos humanos, se desviaron del plan divino. Sin embargo, aun en su error, el Señor los guió, mostrándoles que la verdadera fuerza está en la obediencia y la fe. Conflicto y valor. Página 112. Dios permite que enfrentemos conflictos para revelar su poder. Él podría librarnos de toda dificultad, pero prefiere que aprendamos a confiar en su dirección. La prueba, cuando es recibida con fe, se convierte en instrumento de crecimiento espiritual. El Ministerio de Curación, página 483. Estas citas revelan una constante. Dios nunca abandona a su pueblo, aun cuando elige caminos secundarios. La segunda mejor opción se convierte en escuela divina, donde la dependencia reemplaza la autosuficiencia y la fe crece en medio de la batalla. 4. Aplicación a la vida. El mensaje de esta lección es profundamente actual. Muchas veces, como Israel, elegimos pelear nuestras propias batallas sin consultar al Señor. Nos apoyamos en nuestras fuerzas, estrategias o recursos, olvidando que Dios no desea que vivamos a la defensiva, sino en la seguridad de su presencia. Cuando las circunstancias nos hacen sentir que estamos en la segunda mejor opción, una decisión imperfecta, una consecuencia de nuestras elecciones, el Señor no nos deja solos. Él desciende a nuestro nivel, pelea por nosotros, y transforma el error en oportunidad de crecimiento. Cada experiencia difícil puede ser un campo de entrenamiento espiritual. Moisés, con las manos levantadas, nos enseña la importancia de la intercesión y la perseverancia en la oración. Josué, ante los muros de Jericó, nos recuerda que la obediencia exacta abre el camino a la victoria. Y Deuteronomio nos asegura que Dios va delante de nosotros para salvarnos. Así como el pueblo aprendió a depender del Señor, nosotros también podemos aprender a confiar en su dirección, aun cuando no comprendemos el propósito de las pruebas. Recordar las obras pasadas de Dios nos fortalece para los desafíos presentes. Cada liberación, cada victoria, cada intervención divina es una evidencia de su fidelidad. Si Él derribó muros en Jericó y dio victoria en Amalec, también puede derribar los muros de incredulidad, temor y desánimo que hoy nos rodean. Nuestra tarea no es pelear por nuestra cuenta, sino levantar las manos en oración, mantener la fe y seguir sus instrucciones. La presencia de Dios sigue siendo la clave de toda victoria. 5. Conclusión del estudio. Dios desea que su pueblo viva confiado en su poder y no en la fuerza humana. Aun cuando nuestras decisiones nos conduzcan por caminos difíciles, su gracia transforma cada situación en oportunidad para crecer. La segunda mejor opción puede convertirse en el escenario donde su fidelidad se revela con más fuerza. No importa cuán alto parezca el muro o cuán fuerte sea el enemigo. Si caminamos con fe y obediencia, veremos su salvación. Hoy, el llamado es a confiar. Levanta tus manos como Moisés, ora con perseverancia y obedece como Josué. Dios sigue peleando por su pueblo. Su propósito no cambia: guiarnos a la victoria espiritual, enseñarnos a depender de su poder y recordarnos que solo en Él hay salvación. Que cada batalla se convierta en testimonio de su amor
y cada paso en afirmación de su fidelidad. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Suscríbete para no perder cada estudio y te ayude a entender mejor la lección. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más.